El Senado de la República, que en lo personal me merece un enorme respeto, constituido por todas sus fracciones parlamentarias, está haciendo un trabajo con gran responsabilidad y tiene su dinámica, que nosotros atendemos y comprendemos. Han estado reflexionando un tiempo largo cada una de las iniciativas que se les presentó a su consideración. Y en Cámara de Diputados, sobre todo en Junta de Coordinación Política, hemos acordado ante lo que puede ser la inminencia de la culminación de este periodo ordinario, el que instalemos en sesión permanente las comisiones más importantes que habrán de atender cualquier minuta que de última hora llegue de Cámara de Diputados, sobre todo en tratándose de las reformas profundas al régimen de gobierno y a la modernización que nosotros hemos asegurado a México. Y estoy hablando de las reformas en materia de competencia que están siendo estudiadas en Cámara de Senadores en base a una minuta que nosotros enviamos de Cámara de Diputados. Conocemos que ellos han avanzado haciendo cerca de 11 modificaciones, algunas de ellas, quizás su mayoría, que han sido consideraciones también de Cámara de Diputados que estamos ciertos que podrían avanzar rápidamente. Las otras que merecerían un estudio por parte de diputados para ver si aceptamos las mismas modificaciones o volvemos a insistir en nuestro dictamen original. Pero seguiría en referencia a estas grandes reformas que no admiten que pase mucho tiempo sin que las aprobemos, la de materia de telecomunicaciones, que también ha sido objeto de un gran debate por Cámara de Senadores y que creo que en el estudio de las mismas, en escuchar las preocupaciones que se han llevado a cabo tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, las modificaciones que se le habrán de hacer a ese dictamen nos acercará mucho a un amplio consenso. Y también estamos hablando de la importante reforma en materia electoral que le permitiría al nuevo Instituto Nacional Electoral el tener los suficientes elementos y armado para poder organizar las elecciones del 2015. Por ello es que las comisiones de Gobernación, la Comisión de Comunicaciones y la Comisión de Economía se han declarado en sesión permanente en Cámara de Diputados a fin de recoger cualquier minuta que en esos aspectos nos envíe el día que así lo resuelva el Senado de la República a Cámara de Diputados. Si nos queda tiempo todavía en el periodo ordinario hacia el 30 de abril para poderlas resolver, lo habremos de hacer. Y en el caso de que no tengamos tiempo para hacerlo de manera responsable y ordenada, habremos de solicitar un primer periodo extraordinario de sesiones a fin de que no dejemos pasar la primera decena del mes de mayo sin haberlas discutido en Cámara de Diputados. No porque se termine el periodo ordinario de sesiones, se acaba nuestra responsabilidad de responderle a México en este proceso de modernización. La Cámara de Diputados estará lista en cualquier momento para poder atender las minutas que lleguen, ya sea ahora o al final del periodo, por parte de Cámara de Senadores. Saludamos a Cámara de Senadores en su trabajo que está haciendo. Consideramos y estamos nosotros confiados de que el mismo, me refiero a su trabajo, será altamente responsable, con lo cual en Cámara de Diputados se nos facilitará el trabajo. Por el otro lado, el día de ayer atendí una invitación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
para acompañarlo en una gira de trabajo en mi estado natal, Sonora, lo cual le agradezco enormemente. Me permitió saludar a muchos de mis paisanos y recordar muchas de las anécdotas que en buena parte fueron hoy a hacer cristalizar, sobre todo la declaración de un área en Puerto Peñasco, en la región del Pinacate, que ya es patrimonio de la humanidad, pero que se inició cuando en 1993, siendo yo gobernador, junto con el entonces secretario de Sedesol, trabajamos para que fuera una reserva de la biosfera, en un principio, hoy aceptada como patrimonio de la humanidad. En Cámara de Diputados lo que existe y se ha reflejado en Junta de Coordinación Política, que representa a los grupos parlamentarios, solamente la inquietud de no tener conocimiento de cuándo en la colegisladora terminarán por dictaminar y aprobar sobre todo estas reformas a leyes secundarias tan importantes que vienen a ser el gran paquete de transformación del país. Insisto, competencia, telecomunicaciones y electoral. Y los tiempos se agotan, sobre todo el periodo ordinario, pero no hay ninguna diferencia mayor con la colegisladora, simplemente esa que yo denomino inquietud por no saber cuándo se terminará ese trabajo que nos dé posibilidades a nosotros en el periodo ordinario de poder también responder en consecuencia. Pero el grupo parlamentario del PRI ha coincidido con los grupos parlamentarios del PAN, del Partido Verde y del PRD y del PANAL, de que si es necesario que nosotros hagamos un periodo extraordinario, un primer periodo extraordinario, para atender nuestra responsabilidad y cumplirles al pueblo de México antes de que se agote la primera decena de mayo, revisando las minutas que nos puedan llegar de Cámara de Senadores en este periodo ordinario, lo habremos de llevar a cabo. Y lo haremos con sentido, insisto, de responsabilidad y cumplimiento de nuestra obligación. Y con esto estaremos más que seguros que el Congreso, que es bicameral, caminará en ese sentido estricto de que la Cámara que inicie tiene una Cámara revisora que concluye. De tal suerte que también esto deberá de formar parte, creo, que en una reunión que habremos de tener el día de mañana entre varios de los grupos parlamentarios que interactúan en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, y que está coordinándose por parte del diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Junta de Coordinación Política, en donde habremos de reflexionar sobre estos tiempos. Más que cierto estoy de que, no obstante que se llega rápidamente el final del periodo ordinario, sin importar ello, habremos en el ordinario o en el extraordinario de cumplirle al pueblo de México. ¿Cuántos periodos extraordinarios habremos de tener? Tantos como sean necesarios para que no se pospongan el estudio y la aprobación de las grandes reformas que México necesita para salir adelante con mayor crecimiento económico y generar más empleo para los mexicanos. De tal suerte que por eso hablamos de un primer periodo extraordinario posiblemente inevitable, que es el que nos permita desahogar las minutas que en Cámara de Senadores se están procesando a través de dictámenes y que habremos de recibir nosotros en el carácter de minutas en materia de competencia, en materia de telecomunicaciones y en materia electoral. Estamos hablando ya de iniciativas presentadas en la Cámara de Senadores que se están desahogando y que podrían ser minutas para la Cámara de Diputados. Es posible que alguna de ellas incluso alcancemos a desahogarla en el periodo ordinario. Según me dicen,
en materia de competencia, ya hay un dictamen que perfecciona la minuta de Cámara de Diputados y que hace 11 modificaciones, y que podría verse entre jueves y viernes en Cámara de Senadores. En ese caso estaríamos quizá en posibilidades de recibir entre viernes y sábado esa minuta en materia de competencia, de tal suerte que ya Junta de Coordinación Política ha previsto que sesionemos lunes, martes y miércoles de la semana que entra, y es posible que el lunes estuviésemos desahogando la de competencia. Pero imaginando que este trabajo tan profundo y tan serio de análisis sobre las iniciativas que están haciendo en el Senado en materia de telecomunicaciones y electoral se pudiera llevar esta semana, de tal suerte que las minutas sobre esas iniciativas la Cámara de Diputados las conociese hasta el lunes o martes, no tendríamos tiempo para procesarla con responsabilidad en este periodo ordinario, por lo cual deberíamos de abrir un periodo extraordinario para sacarlas adelante en la primera decena de mayo. Nosotros en Cámara, en el Congreso, nos regimos por la responsabilidad que tenemos con México y con el pueblo de México, no con las elecciones internas que pueda tener un partido político y que las esté llevando en el nivel de intensidad como hoy se está produciendo en el Partido Acción Nacional. Del Partido Acción Nacional y su grupo parlamentario en Cámara de Diputados, lo único que he recibido yo es la certeza de que ellos desean participar antes y después de sus elecciones internas en lo que es la construcción de estas reformas para México. Me siento confiado de que las podamos sacar antes del 18 de mayo. Pero estamos hablando de varios periodos extraordinarios, posiblemente algún otro habremos de tener en el futuro también para cumplir con la reforma tan importante a las leyes secundarias en materia de energía. Ya hicimos una reforma constitucional, pero hoy se está trabajando sobre 27 leyes que habría que modificarse y 5 leyes nuevas que habría que generarse para que acompañen esta gran reforma al modelo de exploración y explotación energética que hemos producido para México. De tal manera que un segundo periodo extraordinario podía estar a la vista a principios o a la mitad de junio, así me lo imagino, que nos permitiera, si recibimos esa iniciativa en los primeros días de mayo o en los últimos de abril, tener mínimamente un mes para su estudio, reflexión y dictaminación a fin de hacerlo ordenadamente, nada en la aventura de lo que pudiera ser una aprobación al vapor de las mismas, no obstante que ya tenemos más de 18 meses trabajando sobre ellas, sobre la idea conceptual de lo que pueden ser esas leyes, pero tendríamos un mes mínimamente para que estas en comisiones pudieran ser dictaminadas. Por eso hablo de que habrá tantos periodos extraordinarios como se necesiten para cumplirle al pueblo de México. En el caso del PRI, las condiciones son muy predecibles. El grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados tiene una gran comunicación con el grupo parlamentario del PRI en Cámara de Senadores. Lo hago constantemente con su coordinador, con mi amigo, el senador Emilio Gamboa, quien generosa y atingentemente siempre está en comunicación también conmigo, informándome de lo que están haciendo allá el grupo parlamentario del PRI en el Senado. Pero él también nos ha hecho convocatorias a que juntos, diputados del PRI y senadores del PRI, nos comprometamos en el estudio de todas estas reformas. De tal suerte que lo que se está aprobando por el PRI en Cámara de Senadores habrá de ser respetado por el PRI en Cámara de Diputados, porque nos hemos comunicado previamente, porque lo hemos construido juntos en el aspecto electoral,
en telecomunicaciones y en competencia. Y así lo seguiremos haciendo en el resto de esta legislatura. Blanca Becerril. Bueno, lo que estoy haciendo hoy, día miércoles, previo a una semana en que se agote el periodo ordinario, es sacando mis cuentas aritméticas sobre los tiempos que tenemos para poder resolver sobre asuntos que no están todavía en esta Cámara, sino que se encuentran en la colegisladora. Los tiempos de la colegisladora del Senado de la República son muy autónomos y son muy respetados y respetables. De tal manera que juego nada más con la imaginación de cuánto tiempo más podrán llevarse ellos en poder estudiar y resolver el tema en materia de competencia, telecomunicaciones y electoral que tienen resolviendo. Y me imagino que esto nos llevan a la semana que entra, pero la semana que entra el periodo legislativo termina el miércoles. Ese día habremos de instalar también la comisión permanente y si es necesario, ese mismo día habremos de solicitarle a la comisión permanente que cite un periodo extraordinario para que nosotros podamos resolver sobre lo que el Senado de la República nos envíe en carácter de minuta. No habremos de posponer más las reformas. El día de hoy, en el Senado de la República, tanto el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto como el senador Emilio Gamboa, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la colegisladora, dieron una conferencia de prensa con la cual yo coincido. En el dictamen que se está trabajando en el Senado de la República y en comunicación muy estrecha con diputados, hemos coincidido de que debe haber varias modificaciones a la iniciativa original que eviten este tipo de percepciones, sobre todo en las redes sociales, de que puede ser un ataque a lo que es la libertad para poderse manejar en las mismas y acceder a la información a través de las redes. Nada de ello habrá de suceder. Las modificaciones a la iniciativa se harán para evitar que surjan susceptibilidades como estas que han estado ocurriendo y que se han estado señalando. Tampoco se permitirá el que, no obstante que conceptualmente sea correcto el trabajar para evitar que la delincuencia interactúe a través de las redes y el abuso del anonimato que existe en las redes, la legislación no distinga o trate de confundir que esto va con dedicatoria a todos los usuarios. Si es necesario hacer una excepción al respecto, habremos de combatir a la delincuencia en otras leyes, pero no en la de telecomunicaciones, afectando los intereses de quienes legítima y legalmente deberán de acceder a las mismas sin ninguna restricción. Nada que atente a la libertad con la que se manejen las redes, por más abusos que algunos digan que se puedan cometer. Para eso son las redes sociales, para que nos comuniquemos en libertad, nos guste o no nos guste, pero la libertad no puede de ninguna manera restringirse. Las modificaciones habrán de hacerse en Cámara de Senadores para evitar esas confusiones, pero insisto, la delincuencia que interactúa a través del uso de las mismas habrá de ser combatida con otras leyes, de tal suerte que evitemos confusiones. En la iniciativa se trabaja alrededor de lo que la reforma constitucional construyó y que es el lograr que más actores económicos intervengan en lo que son los servicios en telecomunicaciones.
Hay quienes esto lo intentan reproducir de que se busca afectar a uno u otro de los jugadores tradicionales, nada más alejado de la realidad. La reforma constitucional y la reforma legal no busca hacerle daño a nadie. Lo que busca es que existan muchos más jugadores que nos permitan entonces darle a la población mejores servicios y a mejor costo de cada uno de ellos en materia de telecomunicaciones. Y por eso, en la ley secundaria, en referencia a la reforma constitucional, se habla sobre la definición de los actores preponderantes por sector, que eso es importante que los estemos señalando, porque así lo dice la Constitución. Entonces, tratar de variar esta definición constitucional será imposible, por lo cual yo confío que en Cámara de Senadores hagan bien su trabajo para garantizar muchos más jugadores que los que actualmente existen en telecomunicaciones. Como ustedes recordarán, el transitorio más importante también, o uno de los transitorios más importantes de la reforma constitucional que hicimos en materia electoral, habla sobre un tiempo preciso de que habremos de tener una legislación secundaria en la materia el día 30 de abril. Por eso es que nosotros estamos esperando la minuta de Cámara de Senadores. Mientras en Cámara de Diputados no tengamos una minuta de Cámara de Senadores que sea el producto del estudio de las iniciativas o de las iniciativas que presentaron los partidos políticos en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados no tenemos materia. Llegar a cumplir con los términos del 30 de abril, como lo señala el transitorio, parece harto difícil, a menos que esta misma semana tuviéramos la minuta de Cámara de Senadores. Pero si esta se presenta hasta la semana que entra, es por ello que, Luciano, hablamos de la posibilidad de un primer periodo extraordinario de sesiones, que si bien no cumple con el 30 de abril, no deja pasar mucho tiempo para que saquemos y resolvamos esto antes del 9 de mayo. Con esto estoy seguro que el nuevo Instituto Nacional Electoral contará con las reglas suficientes del juego que le permitan armar con tiempo las elecciones del año 2015. Recordemos también perfectamente bien que los tiempos más importantes de carácter electoral se dan con la razón también constitucional de que las leyes electorales para aplicarse no deberán de ser votadas después del 30 de junio. Estamos en tiempos para que su aplicación se haga en el 2015. Muchas gracias, señores.